Querido alumno y querida alumna, continuando con nuestro curso y ya entrando a la recta final, ¿no?, de este curso de Python para Data Science, donde estamos haciendo una introducción al lenguaje Python, estamos reforzando los conceptos más básicos de lógica de programación y algunas bibliotecas que hemos comenzado a ver de Python, ¿cierto? En la anterior sección vimos una biblioteca que nos permitía generar números aleatorios. Aprendimos a importar estas bibliotecas o estas libraries, como se las conoce en inglés, y a usar funciones que ya vienen listas, que ya vienen preparadas en estas bibliotecas, lo que nos permite tener mucha flexibilidad y hace de eso que Python sea una herramienta súper poderosa. En esta última sección de nuestro curso vamos a aprender a importar otra biblioteca, así como tenemos bibliotecas para generar funciones, ¿no?, como números aleatorios y algunas funciones estadísticas también, que serán vistas más adelante. Tenemos bibliotecas que tienen funciones que nos ayudan a generar gráficos. Y como tenemos nuestras notas de matemáticas, vamos a generar un gráfico de nuestras notas de matemáticas. Aquí ya tengo un gráfico preparado. Vamos a prácticamente replicar este gráfico de las notas de matemáticas, ¿no? Como podemos ver, es un gráfico que tiene el eje horizontal y el eje vertical. En el eje horizontal podemos decir que podemos pensar que son las notas de un semestre, del 1 al 6, ¿no? Aquí tenemos la escala de notas. Si bien habíamos colocado de 0 a 10, bueno, aleatoriamente nos generó solo de 0 a 6. 6 en este caso es la nota máxima y también tenemos algunas notas que fueron 0, ¿no? Y cómo fue a lo largo de cada uno de esos meses, cómo fue el comportamiento de ese alumno específico en sus pruebas o en sus exámenes. Entonces, nuestro objetivo es replicar este gráfico. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es importar una biblioteca que nos permite hacer gráficos. Pero antes de importar, vamos a colocar nuestro título antes que nos olvidemos. Y en nuestro título le vamos a colocar con un numeral biblioteca matplotlib. Así se llama la biblioteca que vamos a importar para gráficos. Y tenemos nuestra sección biblioteca matplotlib para gráficos, ¿ok? Tenemos que acostumbrarnos a comenzar a ver la documentación de las bibliotecas, de las libraries. Es súper fácil, es solo buscar en Google, pueden colocar el nombre de la biblioteca que están buscando y colocan Python. Y esto los va a dirigir a la documentación oficial, ¿no? Como sabemos que es la documentación oficial, porque siempre, bueno, tiene aquí un .org al final. Y esta es la biblioteca que vamos a importar. Si le dan una mirada, tiene bastante información, tiene ejemplos, documentación, en fin, mucho contenido que puede ser estudiado y analizado. Como nuestro curso es básico y solo vamos a presentar algunos recursos de la biblioteca, vamos a importarla primeramente. Habíamos importado random, ¿no?, usando esta sintaxis, esta nomenclatura from, random, import, range. Existe otra forma de importar una biblioteca que es import, en este caso el nombre de la biblioteca, matplotlib. Aquí import, nos falta una R, matplotlib. Y el nombre del módulo que vamos a importar, que es pyplot, así se llama la biblioteca. Y cuando importamos una biblioteca en Python, se acostumbra, es una buena práctica, una convención de programadores, colocarles un apodo o colocarles un seudónimo, un nombre, ¿no?, un nombre corto que represente esa biblioteca. Y en este caso, se acostumbra a colocar la importación de esta biblioteca, matplotlib pyplot, como PLT. ¿En qué me ayuda esto? Que a la hora de invocar, de llamar a las funciones, no necesito escribir todo el nombre de la biblioteca completo, sino únicamente el apodo, ¿no?
como si tuviéramos un nickname de la biblioteca. Ejecutamos aquí, ya nuestra biblioteca está importada aquí en nuestro Jupyter Notebook y ya podemos hacer uso de ella. Pero antes de hacer uso del gráfico, tenemos que ver, bueno, qué es lo que vamos a graficar. Tenemos nuestras notas de matemáticas y vimos que en nuestro gráfico las notas son el eje vertical. Y necesitamos generar una lista, una variable con los valores para nuestro eje horizontal. Para ello vamos a usar la función list, que genera una lista, y vamos a generar un range del 1 al 7, porque queremos valores del 1 al 6. Si yo genero, nos va a lanzar 6 valores del 1 al 6 y vamos a guardar esos valores en una variable X, la vamos a llamar X. Y también aprovechamos aquí y colocamos nuestros valores de las notas, que ya lo habíamos generado, en una variable Y, ¿cierto? Si ejecutamos, ahora tenemos en nuestra variable X, tenemos los valores del 1 al 6 y en nuestra variable Y tenemos los valores de las notas 3, 5, 6, 2, 3 y 0. ¿Ok? Voy a borrar estas últimas celdas que lo hicimos solo para verificar. Y aquí mismo lo que haremos será ahora usar nuestro apodo PLT, que es el apodo de la importación de nuestra biblioteca de Matplotlib. Y vamos a usar una función que se llama plot, de plotar, de graficar. Y aquí le pasamos como parámetro nuestros dos ejes, X y Y. Y podemos ver que ya nos hizo nuestro primer gráfico. Claro que no está como nuestro gráfico final, nuestro gráfico modelo, ¿no? Tenemos que hacer algunos ajustes. El primero, fíjense que aquí tiene un título un poco extraño, ¿no? Vamos a colocarle un título a nuestro gráfico. Con eso usamos PLT, title, de título en inglés, y le colocamos un título, gráfico de las notas de matemáticas. Y ejecutamos nuevamente. Ya me aparece mi gráfico, pero todavía me está apareciendo aquí un texto, ¿no? Un texto que no lo hemos definido nosotros. Incluso el título me lo está repitiendo 2 veces. Y para ello le voy a pasar una nueva función que se llama show. Y con esto me elimina ese título que aparecía y solo me está mostrando ahora el título que quiero, ¿cierto? Luego vamos a adicionar los labels o los títulos de los ejes. Entonces, recordando el título, el eje horizontal son las pruebas, ¿no? Cada una de las pruebas a lo largo del mes. Y el eje vertical o el eje Y son las notas. Para ello, invocamos nuevamente a PLT y colocamos XLabel. Y nuestro XLabel, en este caso, nuestro título para nuestro eje horizontal, son las pruebas. Hacemos lo mismo para nuestro eje vertical, YLabel, y en este caso son las notas. Si ejecutamos, tenemos aquí ya nuestros títulos en los ejes, notas y pruebas. Ok, para dejarlo más objetivo y que nos indique exactamente los puntos donde fueron, ¿no?, las notas de cada una de las pruebas, podemos colocarle aquí un marker o un marcador. Colocamos el parámetro marker y aquí aquí colocamos una O, ¿no?, entre las comillas simples. Si ejecutamos, ahí nos aparece el marcador, que es como si fuera un puntito, una bolita que identifica a las notas, ¿cierto? Si analizamos este gráfico, significa que en el primer mes él sacó 3, ¿no? En este caso era 3/10. En el segundo mes mejoró
para 5. En el tercer mes mejoró para 6. Si vamos al cuarto mes, bueno, ahí ya le fue mal y cayó para 2. Quiso recuperar y sin embargo en el último mes sacó 0, ¿no? Podemos decir que es un alumno regular en el cual en el primer semestre o en un semestre específico no tuvo un rendimiento académico en matemáticas muy satisfactorio. ¿Ok? Y prácticamente esa es la vida de un científico de datos. Esta jornada que hemos pasado a lo largo de todo este curso es analizar, hacer tratamiento a los datos. Para ello vamos a usar bastantes funciones, listas, tipos de variables, tipos de datos. Vamos a usar varias librerías, importar varias librerías y usarlas. Y al final llegar a algún gráfico, llegar a algún número donde podamos extraer valor, donde podamos capturar algún insight. Actualmente la ciencia de datos es aplicada en las innumerables áreas que vamos a encontrar ahí en el mercado de trabajo, en las empresas de tecnología. Prácticamente cualquier sector hoy en día necesita de la ciencia de datos, ya sea un e-commerce, ya sea una empresa de alimentos, una empresa de delivery. Entonces, colocando un ejemplo, una empresa de delivery que entrega comida, puede analizar los datos para saber, bueno, en cuál región se come más carne, por ejemplo, ¿no? Y hacer una publicidad, una promoción específica para los restaurantes que están ofreciendo carne, por ejemplo, ¿no? O, qué sé yo, una empresa que trabaja vendiendo helados, ¿no? Puede analizar la temperatura para ver cuáles días, en cuáles horarios se vende más helados, ¿no? Hay una lógica, ¿no? Que cuando hace más calor se puede vender más helados, pero ¿cómo puede hacer más eficiente esa entrega de helados? Por ejemplo, y todo eso se usa o se llegan a esos insights analizando datos que la empresa genera y datos externos que podemos capturar ahí, ya sea de la web o de otras fuentes externas. Entonces, amigos míos, hemos llegado con esto al final de este curso. Vayan al foro si es que tienen dudas y también no se olviden de hacer todos los ejercicios para reforzar sus conocimientos. ¿Ok? Espero haya sido de su agrado y nos vemos. Chao, chao.